vamos a entrar a la parte del síndrome hemorrágico. Entonces, para que ustedes puedan, me pareció un artículo bastante fácil para que ustedes se aprendan cómo investigar sobre los desórdenes. Entonces, un desorden hemorrágico es una alteración de uno o más de los compartimientos de la hemostasia que produce un estado de hipocoagulabilidad cuya traducción clínica es el sangrado. Entonces, tienen que tener presente que hay tres compartimientos importantes o tres hemostasias, que es dependiendo del sitio. Entonces, una hemostasia primaria que se ve a nivel vascular y plaquetario, la hemostasia secundaria que es secundario a la coagulación, a los factores de la coagulación, una tercera que es por sistema fibrinolítico y control del coágulo. Entonces, fisiopatológicamente, entonces tenemos la alteración local y la alteración de la hemostasia. La primera fase, que es la parte de la vasoconstricción, entonces ahí es donde entra como tal el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, que ya seríamos en este lado, que ya es la parte, comparte la parte de hemostasia, la formación del coágulo sanguíneo y la proliferación del tejido fibrinoso. Ya la siguiente, como tal, el espasmo vascular hace un espasmo miogénico, ¿sí? La fibra como tal de las células lisas, factores autoadhesión local y reflejos nerviosos. El espasmo miógeno que se ve acá en la primera fase vascular va a producir que haya una liberación de las plaquetas y del tromboxano A2, que hace que se aumente y se amplifique la respuesta. Ya cuando se forma el tapón plaquetario, entramos a la tercera parte donde hay plaquetas y las plaquetas se van a favorecer por proteínas contráctiles, que van a, de actina, miosina y trombosteína, y esto ocasiona que las plaquetas que si tienen mitocondrias amplifiquen su respuesta por medio de ADP, síntesis de prostaglandinas y estabilicen la fibrina y los factores de crecimiento para la formación del coágulo y de estabilidad. Posterior a eso viene la formación y del coágulo, lo cual hace una reacción que expresa, se amplifica por la presencia del colágeno subendotelial, y esto ocasiona que se una el factor de von Willebrand a la plaqueta, sobreexpresando las proteínas de la glicoproteína 2B3A, y esto favorece que aparezca el factor 3, la vía de los COX, la ciclooxigenasa por el tromboxano A2, se liberen gránulos de ADP y de serotonina, y esto aumente más la agregabilidad plaquetaria y se haga el entramado de las hebras de fibrina. Ya formado el coágulo, más o menos todo este actuar se va a iniciar 15 a 20 segundos, y cuando el defecto o la alteración es mayor, de 1 a 2 minutos tiene que estar, se demora la formación de ese coágulo. Más o menos la retracción de este coágulo, que ya lo vemos en esta parte, se demora de 20 hasta 1 hora. Entonces ya miramos la parte de la fibrinolisis. Esa formación del coágulo pues tiene tres factores importantes, que es la invasión de fibroblastos, que es la cascada de coagulación, la conversión de la protrombina, la trombina conversión de fibrinógeno a fibrina. Entonces ya estamos sobre los factores 1 y 2 de la coagulación. Entonces, cuando ya hablábamos de acá del entramado de las fibras de trombina, se adiciona el factor 13, que va a dar la estabilidad de la malla de fibrina, ¿no? Y posterior a eso, por alteración de toda la parte hemostática, se comienza a hacer la retracción del coágulo y la fibrinolisis. En esta parte, pues, vamos a ver que en la parte de la cascada de la coagulación, tenemos la presencia de los factores de la vía intrínseca, que son el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no? Que todos están mediados por la vía común, que es la del calcio, la protrombina y la trombina, y la extrínseca, que están mediadas por el factor 7. De eso vamos a hablar un poco más adelante, porque eso también es algo importante. Entonces, la exploración de la hemostasia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, en la anamnesis, la edad, los antecedentes personales, características del sangrado, intensificación, la intensidad del sangrado, si ha requerido transfusiones, si es un sitio inusual,
si hay varios sangrados al mismo tiempo en diferentes sitios, la aparición o persistencia del mismo, si es por una lesión mínima o una cirugía, si es un sangrado temprano o tardío. El temprano son en horas en relación con casi siempre es alteración de las plaquetas. La presencia del tardío va de mayor a 12 horas hasta el siguiente día y más que todo va asociado a los factores de coagulación. Y que toca preguntarse, el factor desencadenante, si es un trastorno leve, se hizo manifiesto por un reto hemostático, o sea, una cirugía o un trauma, pues toca mirar pues, antecedentes de cirugías, la presencia de medicamentos que no esté tomando anticoagulantes o aspirina. Si es una enfermedad autoinmune, mirar que no sea por un debut de un lupus eritematoso sistémico. Si es una enfermedad hematológica favorecida, una hemofilia adquirida. Si hay una alteración endocrinológica, mirar las alteraciones del hipotiroidismo porque va en relación de la TSH con el factor de von Willebrand. Las alteraciones hepáticas o alteraciones de los factores de la coagulación, preferiblemente por la vía extrínseca del factor 7, por hipertensión portal. Si el paciente tiene una uremia, porque va a producir alteración plaquetaria. La exploración de la hemostasia da un examen físico, pues toca establecer si es superficial o profundo. Superficial es cutáneo, entonces da una púrpura seca, petequias, púrpura, equimosis, telangiectasia. Si es mucoso, que se llama púrpura húmeda, también hay presencia de hematuria, epixasis, hemorragia, menometrorragia, alteraciones, y casi siempre va todo esto, alteraciones de la plaqueta o al nivel vascular. Profundo, si es un hematoma, un sangrado intraarticular, intracerebral, casi siempre va a parte de la coagulación. Entonces, según los compartimentos, primaria, es plaquetas, von Willebrand, secundaria, coagulación, o terciaria, los factores de edad, fibrinolisis. Es más manifestación, alteraciones de plaquetas, factores de von Willebrand, alteraciones de sangrados en piel o cutánea, la coagulación en músculo, ¿sí? Y alteración de la fibrinolisis en tracto genitourinario o gastrointestinal. Al examen físico, petequias, equímicos, hematomas y la presencia de sangrado franco. El sangrado de la primaria es temprano y estos son tardíos. Y estos son más que todo mediados por autosómicos dominantes, autosómicos ligados al cromosoma X, ¿sí? O sea, más presentes en hombres, y autosómico recesivo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta la fase plasmática? Entonces, acá entramos en la parte de cómo vamos a comenzar a estudiar los trastornos de la coagulación. Entonces, un síndrome hemorrágico. Lo primero que tenemos que pensar son pedirle los tiempos de coagulación. Entonces, el PT y el PTT. Como tal, si solo se ve afectado el PT, entonces tenemos que mirar que es una alteración a nivel del factor 7. Entonces, toca mirar toda la parte de las hepatopatías. Si es alteración, una prolongación, ¿sí? Todo esto mayor de 5 segundos, del PTT, tenemos que mirar que tenga la alteración de la vía intrínseca por los factores de la coagulación, que son el 8, el 9, el 11 y el 12. Entonces toca cuantificar cada uno de esos, y dependiendo del déficit de cada uno de esos va el tipo de hemofilia. Tener en cuenta que el factor 12 no produce sangrado, ¿listo? Entonces, si está disminuido, no va a tener más que todo un sangrado, una infestación hemorrágica, pero toca sospecharlo. Entonces, para que lo tengan cuando piden un factor de coagulación y no tienen ningún otro factor, toca hacer una cuantificación de factor 12. Si tiene alterados los dos, puede tener una alteración de las previas de los factores de la coagulación, pero ya pensar en el resto, un factor 10, un 5 o un 1. Entonces, los posibles escenarios, si tienen un PT normal y un PTT normal, pero tiene sangrado, toca mirar que no tenga una alteración del factor de von Willebrand o una alteración plaquetaria o una alteración del factor 13. ¿Listo? Entonces, está sangrando, pero no tiene alteración de los tiempos de coagulación. Si los tiempos de coagulación, el PTT está prolongado y el PT está normal, miren que es un factor de factor 7 y más que todo asociado a una hepatopatía. Si tenemos un PT normal y un PTT prolongado, una alteración de un anticoagulante lúpico, una enfermedad autoinmune a estudio. Si los dos están prolongados, entonces hay una alteración de la vía común, todos trastornos adquiridos, anticoagulantes orales, una CID, un trauma masivo o el embarazo. Bueno, entonces, todo esto
como son exámenes que se pueden variar por tiempo de procesamiento, toca siempre repetirlos para no comenzar a hacer estudios innecesarios en la presencia de anomalías pues, en el momento que pueden variarse por toma o por análisis del laboratorio. Entonces, pruebas de orientación. Entonces tenemos un síndrome hemorrágico, pedimos los tiempos de coagulación. Cualquiera de esos pueden estar prolongados. Siempre tener en cuenta que tienen que tener una prolongación mayor de 5%. Si están alterados, toca hacer una prueba de mezclas. Si no están alterados, miren el factor 13, ¿sí? Y si tienen presencia de sangrado. Si no están alterados, también mirar que si tiene un factor de una hemorragia, mirar que no sea una manifestación inicial, más o menos del 5% de un lupus. Entonces, si tenemos los tiempos alterados, hacemos la prueba de mezclas, que es coger plasma y irlo integrando a la plasma del paciente, y cuando se corrige, se dice que es una prueba de mezclas positiva. Entonces, quiere decir que hay una deficiencia de los factores de la coagulación. Entonces, toca mirar si es el PT o el PT o ambos. Ahí se va nos va a dar la presencia de si es una deficiencia de cuál de los factores. Si a pesar de eso, esto está, digamos, por este lado, si esto está normal, entonces toca hacer un anticoagulante lúpico y mirar que no sea una hemofilia adquirida, ¿sí? Por reacción cruzada de generar un inhibidor contra el factor 8. Causas que pueden favorecer a inhibidores de los factores de la coagulación. Hay tres clases: medicamentos, como los anticoagulantes, inhibidores específicos dirigidos contra un factor, efecto mayor es el factor 8, que es una hemofilia adquirida, inhibidores inespecíficos como la presencia de anticoagulante lúpico y contra complejos proteína o fosfolípidos. Entonces, ¿cómo se interpretan las pruebas de coagulación? El PT corrige con la prueba de mezclas. Entonces, hay deficiencia de uno o más factores. Toca cuantificar cuáles son los factores, se debe realizar ensayos de cada uno de los factores y establecer si es una hemofilia A, B o C. ¿Listo? Y pues y el tratamiento pues será tratar el déficit del factor que tenga. Tener en cuenta que hemofilias que puedan compartir más de dos factores, solo puedes ver el asocio de la déficit de factor 5 con el factor 8. El PTT, que no corrige, entonces indica que hay un inhibidor. Entonces quiere que ver, hay algo que está destruyendo ese factor de coagulación. ¿Sí? No es que haga el déficit de ese. Puede ser un medicamento, como tal las heparinas de bajo peso molecular, los anticoagulantes directos de la trombina, el anticoagulante lúpico, los inhibidores específicos que puedan producirse de pronto de una neoplasia, el embarazo. Entonces, causas de que cuando se hace la prueba de mezclas que el PTT corrige. Entonces, un déficit de los factores, mire todos los que están ahí, el 1, el 2, el 5, el 7 y el 10. Suelen prolongarse en pacientes hospitalizados, sépticos, que tengan hepatopatía o que tengan una hepatopatía que se haya adquirido, o el déficit de vitamina K. La enfermedad hepática también afecta el factor 5. En raras ocasiones el PT prolonga por déficit congénito, ¿sí? El factor 5, el factor 10. Las deficiencias de estos factores también pueden ser adquiridas, una amiloidosis para el factor 10, enfermedades hepáticas o mieloproliferativas para el factor 5. PTT que no corrige. El PT que no corrige se presenta rara vez prolongación del PTT por presencia de un inhibidor, o sea, solo el PT, y los fármacos inhibidores de la trombina o factor 5 en exceso de heparina, o sea, los anticoagulantes. Causas adquiridas de deficiencia de factores adquiridos es la warfarina, porque pues sabemos que va a alterar todos estos factores, alteración nutricional, enfermedad hepática, mieloidosis, mieloproliferativos, coagulación intravascular diseminada y la deficiencia por factor dependiente de vitamina K o múltiples factores secundarios al déficit de cada uno de esos.